Hey everybody, hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier hora es donde usted está. Hola. Hey everybody, it's Tasha of Tasha Teaches Spanish, and I'm thrilled to have with us tonight Juan Urrutia. I took a couple minutes for me to get that last name right, Urrutia. But Juan is from Colombia. So this is straight from Colombia, guys. And I'm very excited to have him tonight. If this is your first time watching Hablamos Español, this is a series that highlights the diversification or those who contribute to the diversification of foreign language learning. So oftentimes we think foreign language learners look a certain way, are a certain way, but especially for Black Americans, I want everybody to realize that we're in foreign language learning too. It's for us, right? Now, Juan is a native Spanish speaker, but nevertheless, he is an Afro-Colombiano, right? Or Afro-Latino. So I still think it's beautiful to see how through the diaspora we spread everywhere and learn a variety of languages. So, hola, Juan. Hola, Tasha, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios y gracias a ti otra vez por tu paciencia. Also, guys, I want to say this. Now, normally I do the interview in English with the speaker, right? But tonight, esta noche, va a estar completamente en español. It'll be completely in Spanish. So if you're a beginner learner, don't run away. Still watch, learn, observe. Tell us, write in the comments what you comprehended, what you didn't. And if you're intermediate or advanced, this is a great listening exercise for you, right? Right. So let's go ahead and get started. Ok, Juan, vamos a empezar con tu introducción y para los público, los espectadores, esta entrevista es nuestra tercera porque hemos tenido problemas antes, por eso digo a Juan o dije a Juan, gracias por tu paciencia porque él es un hombre muy paciente. Ok, introducción. Sabemos que tú eres de Colombia. Díganos un poco de tu familia, Juan. Bueno, yo soy el segundo de tres hermanos. Tengo una hermana mayor, yo voy en el medio, y mi hermano menor. Yo crecí con mi abuela en el Pacífico colombiano, en el Chocó. Así que yo soy chocuano, soy pacífico. Pacífico. Okay. Pero ahora vivo en Cali. Tengo un hijo de 4 años. Ahorita mismo está en los Estados Unidos. ¿En cuál estado? Está en Oklahoma. Oh, cerca de mí, Arkansas. Cerca. Sí, y bueno, esa es mi familia. Ok, muy bien. Siguiente, sus pasatiempos, ¿cuáles son? Mis pasatiempos son los libros, la lectura, la escritura, la música, escribir, componer, escuchar mucha música. Básicamente eso, mis pasatiempos son más que todo en soledad, conmigo mismo, escribiendo, Okay. leyendo, escuchando música, pero casi siempre estar conmigo mismo. Soy solitario. Y también suena que son pasatiempos de inteligencia y creatividad, Exactamente. cosas para aumentar tu conocimiento. Desde luego que sí. Ok. ¿Cuál es tu canción favorito o cantante favorito Bueno, de español latino? mi cantante favorito por amor a la literatura es Rubén Blades, porque Ujú. Rubén Blades, además de hacer música, hace literatura. Entonces, hay una conexión muy cercana entre Rubén Blades y la literatura. Rubén Blades no escribe canciones, escribe historias. Entonces, y la conexión que hay entre todas sus canciones con todas sus canciones, es decir, ninguna canción de Rubén Blades está desconectada de otra. Sí, entonces es un conjunto. Escuchas una canción y es como si vinieses escuchando otras canciones. De hecho, para entender a Rubén Blades tienes que escuchar todas sus canciones. Entonces, Rubén Blades es mi artista latino favorito. Tengo otros favoritos que son ya en el jazz,
Escucho pues Charlie Parker, John Coltrane, Dizzy Gillespie, Los Louis clásicos. Armstrong, los clásicos. Y los pioneros, ¿no? ¿Es correcto? Pioneros. Y los pioneros de jazz. Y escucho mucho spiritual, bastante. ¿Como gospel? Spiritual es el origen del gospel. Like, primero fue spiritual, que es la música que cantaban en las fincas de algodón, en las plantaciones, que es la música muy espiritual. Ese es el primer origen de la música. Sí. Cuando cantan Go Jordan Go, eso es el principio del gospel. Luego esa música llega a las iglesias, ahí es donde se pone más rápida y todo eso. Entonces, primero es spiritual, después es gospel, luego aparece el blues, funk, soul y creo finalmente, que, bueno, es el jazz. Sí, ok, entiendo ahora. Es como, pues aquí se llaman Negro Spirituals, como Wade in the Water. Negro Spirituals Okay. es spiritual. Es igual, ok. Es lo mismo, es lo mismo. Ok, entonces para clarificar. Dando clase de tu propia cultura. Para clarificar, ¿hay espirituales diferentes en Colombia de aquí o tú estás hablando de los espirituales aquí, los Estados Unidos? Del sur de los Estados Unidos. ¿Por qué? Hay un parecido con los... Aquí no se llaman espirituales, aquí son negros que cantaban canciones digamos, pero como la colonización en Colombia es muy diferente a la colonización de los Estados Unidos. La colonización de los Estados Unidos se da por los anglicanos y todos los europeos que venían con el protestantismo. Aquí la colonización se da por el catolicismo, entonces es una cuestión totalmente diferente, por Roma, donde la espiritualidad se vive de otra manera. Entonces, el origen de la música es la misma, es muy, digamos, muy espiritual, pero esta música realmente no evolucionó mucho como evolucionó el de Negro Spiritual, luego volvió Gospel, luego salimos Blues, Soul, aparece James Brown con el funk y todo eso, que es la evolución de todo eso. Pero aquí esa música quedó, digamos, retraída a la música funeral, ¿sí? Aquí es solo funeral music, ¿sí? Entonces, es la misma música, pero se usa solamente para gospel, no evolucionó. Entonces escuchamos canciones como Oh Santa María Magdalena, ay dime por qué llora el niño. Y se es solo para funerales. Pero wow. las nuevas generaciones están tratando de sacar esa música y evolucionarla, que eso es lo que estamos intentando hacer. Y ponerla dentro del jazz, ponerla dentro de otros géneros, digamos, más modernos. Ok, qué interesante, porque sí, aquí gospel evolucionado mucho, ahora más o menos es un negocio y hay super estrellas en gospel. Sí. Y si te das cuenta, todos los músicos grandes norteamericanos salieron del gospel, ¿sí? Salieron de o sea, su primer paso y su escuela fue el gospel. Sí, entonces, sí, es muy... El gospel ha aportado mucho a la música del mundo, no solo en los Estados Unidos, a todo el mundo. Pero la de aquí no evolucionó mucho, no avanzó mucho. Ahorita está intentando avanzar, ya hay mucha gente que ha logrado hacer cosas muy importantes, pero todavía nos falta. Ok, gracias por la lección en la evolución de gospel, gracias. Ok, ¿qué más? Ok, ahora las preguntas. Ahora tú enseñas clases de español e inglés, pero ¿qué hiciste antes? Bueno, antes de enseñar inglés, enseñar español, pues yo enseñé música también durante un tiempo en colegios, digamos, de aquí de la ciudad. Y perdón, ¿tú eres un músico de cuál instrumento? Yo soy saxofonista.
Ok. Y entonces antes enseñaba música, yo creo que hice de todo un poco. Yo creo que hasta construcción trabajé. Ok. Y hice de todo. Enseñé música, trabajé construcción, trabajé en empresas que no tenían nada que ver con música, trabajé en empresas de carro, trabajé en una cantidad de cosas. Y de todo eso aprendí a hacer mucho, ¿sí? Sí. Tú Y eres un one of all trades. Jack of all trades, exactamente. one of all trades. ¿Cómo se dice esta expresión en español? ¿Hay una expresión Jack of all trades? No, no creo que no la tengamos. Ok. Parecida. ¿O hay una expresión que para una persona que hace mucho o hace Aquí creo todo? que aquí le llamamos todero. 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 Ok. Oh, y también para hablar de tus experiencias de la vida, tus trabajos, etcétera, también es necesario hablar de tu edad, porque es posible alguien está mirando y pensando, ¿cómo él ha tenido muchos trabajos? Él solo tiene 25 años. Entonces, pero tú tienes ¿cuántos años? Bueno, yo tengo 40 años, no parece, nadie me cree, pero tengo 40 años y vengo de una familia muy conservada. Entonces, aquí le llamamos comeaños. Entonces, eh, normalmente en mi familia no envejecemos fácilmente. Entonces, Even up to years. mi abuela tiene 94 años y parece de 60, 70, porque aquí Mm, siempre nos conservamos jóvenes o tratamos de estar jóvenes. Uno, mm. porque de hecho donde venimos comemos muy bien. Y comemos bien, me refiero a que comemos muy natural, muy saludable. Venimos de familias, digamos, campesinas que siembran sus propios productos. Entonces, lo que comemos, no comemos mucha como hamburger, hot dog, no comemos nada de eso. Basura, comida basura. Eso, no comemos fried chicken, nada de esa cosa. Entonces, comemos cosas muy naturales. Entonces, esa es nuestra cultura y de ahí entonces que nuestra forma de vivir es muy conservada. Y De para hecho, clarificar, perdón, tú estás hablando de la comida típica del país o de tu familia. del Chocó. Aquí en la ciudad la gente ya come un poco malito. Ujú. Eh, bueno, mucha gente todavía conserva sus culturas que traen desde sus pueblos, pero tú sabes, la ciudad siempre te ofrece una forma de vida diferente. Sí, hay Que más restaurantes, más tentación, bla, 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 bla. Sí. Entonces, Choco es un pueblo más rural. Chocó es un estado, aquí le llamamos departamento, pero digamos en los Estados Unidos sería estado. Y aquí se llama departamento y el departamento de Chocó está sobre el Pacífico y es, digamos, un estado muy verde, muy de zonas. De hecho, se le conoce a Chocó como el pulmón del mundo porque Yeah. tiene las selvas vírgenes del país junto con el Amazonas. Entonces, Amazonas, Chocó y todo esto siguen siendo selvas vírgenes. Okay. Entonces, se conserva todavía la vida, ¿sí? Y la Sí. gente come bien porque ahorita algo que ha hecho mucho daño es, bueno, todo esto de la minería industrial, el narcotráfico también afectó muchísimo la zona, pero la gente está intentando volver otra vez a sus hábitos tradicionales de sembrar sus propios productos y sobre todo se usa mucho, en la comida se usa mucha hierba, bastante hierba. Los condimentos son Ok, naturales, ok, perdón. ¿Hierba como herbs o hierba mate? herbs, Ok, herbs, ok, ok. like, Basil, I don't know how to say them. Cilantro, basil. cilantro y todo de ahí para allá, todo.
Es decir, Y no como se dice parsley. I don't know how you say. Aquí condimentamos, condimentar. Aquí condimentamos, no aquí en la ciudad, en el Chocó, natural o tradicionalmente se condimenta con hierbas naturales. Cilantro, ya ni me acuerdo cómo se llama. Poleo, Parsley, pero no albahaca, sé en ajá, español. Okay. ajá. Entonces, Okay. no se usa nada artificial, el sabor se le da a la comida naturalmente. Okay. Esta no es una pregunta en mi lista, pero porque estamos hablando de las diferencias. ¿Cuál prefieres tú? ¿Chocó o Cali? ¿O realmente la ciudad o un pueblo? ¿Cuál prefieres? Bueno, yo llegué a la ciudad porque yo vine aquí, yo en el Chocó estudié ingeniería civil. Luego decidí venirme a la ciudad porque yo quería estudiar música y en el Chocó no habían escuelas de música, ni habían escuelas de literatura, incluso no había filosofía, o sea, habían todas las carreras convencionales como algunas ingenierías de la salud y educación, pero el arte realmente nunca había escuela de arte, entonces yo decidí venirme a la ciudad a estudiar arte hace unos 20 años, 20 y pico de años, hace unos 20 y tantos años. Entonces decidí venirme porque no alcancé a terminar ingeniería y decidí pues, estudiar arte. A mí me encantaban las matemáticas, siempre fui muy bueno para los números, pero quise relacionar los números con la música. Así que me vine a estudiar aquí, desde entonces estoy aquí. Y el asunto es que podría decir que me gusta más allá porque la vida ya es natural, pero hay muy pocas oportunidades y al menos en lo que yo hago no hay muchas oportunidades. Sí, Entonces, pues uno prefiere quedarse en la ciudad, que es donde puede construir lo que quiere construir con más facilidad. Hay mucho más opciones, mucho más salidas. Y luego yo me dediqué ya a viajar y a conocer países, culturas, y ya como que te da difícil adaptarte allá, pero si hubiese una oportunidad, yo estaría allá. Creo que me gustaría por la vida natural. Aquí, de hecho, antes de venir a Cali jamás comí hamburguesa. Yo llegué a Cali a los 20 años. ¿Sí? A los 19 años más o menos llegué. Jamás había comido hamburguesa, jamás había comido perro, jamás había comido pizza a mis 19 años. ¿Sí? Perro caliente, jamás había comido nada, jamás había comido pollo frito, nunca. wow. A mis Entonces, 19, para ti era algo extraño, como, ¿qué es ah, eso? para mí era extraño porque era la primera vez que cuando llegué a la ciudad, primera vez, vamos a comer hamburguesa. ¿Comer qué? Hamburguesa. ¿Qué es hamburguesa? Wow, ok. Porque yo Pero, venía, pero eso para mí es una cosa buena, porque como tú has dicho, eso contribuye a la salud más, a cosas como así. Es un beneficio no tener o comer mucho de eso. Entonces, para mí es un beneficio que tú no sabías estas comidas hasta 20 años. Sí. sí, Y por, eso, casi hasta por mis eso 20 años conocí esas cosas, claro. y para mí, y Imagínate. para hablar de eso también, a veces comprendo muy bien de las diferencias de lo que tú hablas de la ciudad y yo quiero decir pueblo, pero um, porque es igual para mí, yo soy de una comunidad rural. Hay 100 personas, no sé, no tenemos una población verificada, pero muy rural, mucha tierra y espacio. Pero vivo en el capital del estado, se llama Little Rock, Roca Pequeña. Y es igual como tú dices, en Little Rock hay más oportunidad, pero hay más maneras de la ciudad. Entonces, para mí a veces es una batalla entre
de mí para mantener mis maneras rurales, un poco las cosas de la salud o tranquilidad, cosas como así, pero también entrar el mundo de la ciudad donde hay más oportunidades. A veces para mí es una batalla. ¿Me entiendes? Perfectamente. Sí, okay. Eso es la ciudad y el campo. Hay muchas ventajas de vivir en el campo y es la salud, que es lo más importante, la salud. ¿Sí? Entonces, cuando llego a la ciudad me engordo, gano peso. En el campo yo era yo todo también. delgado. ¿Sí? En la ciudad uno coge peso y entonces ya me tocó ponerme a hacer deporte, dedicarme a hacer deporte. En el campo yo hacía deporte por hobby, pero no era por cuidar salud, no era más por ganas. Pero aquí toca hacerlo por salud. Entonces Es necesario. es totalmente diferente. Y es mucho más difícil conseguir. En Colombia, comer saludable es económico. Por ejemplo, aquí en Cali siempre comes verduras, vegetales, todo lo consigues fácil y económico, ¿sí? Entonces, eso es una ventaja mucho, creo que de esta ciudad o de Colombia, que consigues todo económico y fresco, ¿sí? Entonces, tú puedes ser vegetariana aquí sin ningún problema porque todo es económico y consigues muchísima variedad de frutas, verduras, vegetales, todo lo que quieras. Y la variedad de frutas es inmensa, muchísima fruta. Pero pero tiene sus cosas, que es que siempre la comida cambia totalmente. Entonces, es mucho mejor vivir en el campo y por eso nuestros abuelos vivieron de 100 años para arriba, mucho. Sí, qué bueno. mis tíos abuelos han muerto de 100 años, 104 años, 106 años. Mi abuela tiene 94 años y todavía creo que va a durar bastante. Qué bueno, qué bueno. Ok, vamos a continuar. ¿Cómo aprendiste inglés, Juan? Bueno, yo crecí en un pueblo, incluso del Pacífico, que fue básicamente refundado o casi cofundado, no sé, por norteamericanos que vinieron a buscar oro. Es decir, en mi vocabulario activista yo dije, los norteamericanos vinieron a robarse el oro. Entonces, es una zona del Chocó donde Eso es la verdad. los norteamericanos vinieron a llevarse el oro y el platino y muchos metales preciosos. Entonces ellos fundaron un pueblo que se llama Andagoya y de esa manera yo crecí relacionado con el inglés, de pronto no hablando inglés o muy metido, porque realmente no era que me interesara, a uno no realmente le interesa, pero tiene mucha influencia. Entonces de ahí viene más o menos mi acercanía con el inglés. Luego yo decidí luego que quería aprender portugués, entonces aprendí portugués y es portugués. Ahí me di cuenta que me iba bien con los idiomas, aprendí portugués y luego digo, voy a seguir con francés. Intenté francés y me dio pereza. Eh, y luego tuve una oportunidad de irme a vivir a Canadá y entonces antes de irme a Canadá pues me puse a estudiar solo y ya estando en Canadá pues me tocó aprender inglés, pues viviendo en Canadá y vivía con canadienses, no viví un tiempo con latinos, pero después me dediqué a vivir con canadienses y trataba de socializar pues mucho en inglés y de esa manera pues entré al mundo del inglés y luego ha venido siendo un aprendizaje de todo el tiempo se aprende. Igual en tu propio idioma siempre aprendes, pues mucho más en un idioma que no es el tuyo. Luego me fui a África y me quedé un tiempo, pues tuve 3 años en Egipto trabajando con refugiados. Allí aprendí árabe y, y eso me ha ido como despertando las ganas de seguir aprendiendo idiomas. Ahorita mismo volví a tomar francés porque en todo esto de aprender idiomas yo desarrollé una técnica que me funcionó muchísimo de aprender idiomas, que es escuchando, pero escuchando historias, que de ahí viene mi concepto de hablo español y contar cuentos, narrar historias. Para mí Sí. funcionó y para mucha gente también le ha funcionado, porque aprendes el idioma en contexto.
¿sí? No te aprendes, y por ejemplo, en la escuela te dicen, how do you say speak in Spanish? Te dice, hablar, ¿ok? How do you say to speak? Hablar. Pero eso no está en un contexto, ¿sí? Pero cuando tú le cuentas un cuento y le decís, el conejo habla por la mañana con Sofía, pero Sofía lo ignora, ¿sí? Porque Sofía no habla el idioma de los conejos. Entonces es una historia, ¿sí? Entonces la gente sabe que el conejo le habla a Sofía, Sofía lo ignora porque Sofía no habla el idioma de los conejos. Hay una historia y esa historia la gente se aprende y entonces sabe cómo usar el verbo dentro de un contexto. Entonces, de esa manera es donde yo he aprendido idiomas escuchando historias, pero además de Perdón la escuchar. interrupción, perdón, para enseñar español como así en tu canal de YouTube, es una idea tú recibiste de Rubén Blades, porque él tiene historia, es conectado, ¿no? No, es mi idea. De hecho, parece que estuviese conectado, pero no, es una idea que yo la he desarrollado a través de aprender idiomas, ¿sí? Entonces, porque yo me di cuenta que escuchando historia, por ejemplo, portugués, aprendí leyendo literatura brasilera, leyendo historias de la literatura. Entonces, leía los libros en portugués. Entonces, todos los libros que yo conocía de escritores brasileros, empecé a leerlos en portugués y me di cuenta de que yo podía entender mucho más cuando leía las novelas o los cuentos, y de esa manera, o las canciones, y dije, bueno, a mí me funciona. Hice lo mismo con inglés y me funcionaba, hice lo mismo con árabe y me funcionaba, y yo dije, bueno, voy a Ya. empezar a escuchar historia, y lo estoy haciendo lo mismo ahorita con francés, y creo que funciona. Y dije, pues si a mí me funciona, creo que hay mucha gente, no, tal vez no todo el mundo, pero hay mucha gente a quien también le va a funcionar aprender idiomas con historia. Entonces dice, voy a empezar a contar historias en español para que la gente también aprenda el idioma. Okay. Entonces tú hablas 5 idiomas: inglés, español, árabe, francés, Francés estoy portuguesa. aprendiendo. Hablo 4 en español, pero inglés, francés va a ser mi quinto. Ok. Y, perdón, ¿aprendiste francés en Canadá? ¿Dónde? Francés, yo empecé a estudiar francés, como iba a ser como que después de estudiar portugués, quiero aprender francés, porque mi idea era aprender las 4 lenguas romance, que son español, francés, portugués, italiano, ¿sí? Ah, sí. El italiano entiendo muy bien, o sea, si yo veo películas en italiano, programas en italiano, lo entiendo, pero no me he atrevido a hablar, no sé por qué. Eso es de las cosas que tú entiendes bien, pero no hablas. Pero en algún momento lo tomaré y hablaré, no sé. No he visto como la necesidad, no me ha surgido. Y francés, de hecho, en el colegio yo estudié francés, pero tuve profesores creo que eran muy malos, entonces no me inspiraron mucho. Y luego tomé solo, aprendí algo solo, pero necesitaba una motivación y creo que después dije, no, voy a dedicarme a estudiar inglés, que es lo que más necesito porque inglés es, digamos, el idioma universal hoy día, entonces me sirve más que francés. Entonces, luego no se dio francés y entonces pues estuve en Egipto, entonces me puse a estudiar árabe mejor. También fui a Israel y me puse a estudiar hebreo, pero en Israel no usas tu hebreo porque la gente no te habla en hebreo. Pero aprendí bastante, sobre todo unas cosas importantes, sobre todo en cosas de historia, creo que es importante aprenderlo. Y ahorita pues retomé francés y esta vez creo que es la vencida, la tercera vez es la vencida. Entonces esta vez sí me dedicaré. La tercera vez es la vencida. Voy a practicar esta expresión. Ok. All right. Entonces vamos a dar una vuelta más o menos y a otra conversación, más o menos de la cultura colombiana y de la cultura de afrolatinos. Entonces, tú eres de Colombia originalmente. Um, ¿Cuáles son las cosas que te encantan
de vivir en este país y te odian. Bueno, las cosas que más me gustan de vivir en Colombia, yo diría que en Latinoamérica es que la gente es feliz, ¿sí? La gente disfruta y saca las cosas positivas de la vida, independientemente de lo que sea. Entonces la gente le pone el corazón a todo, ¿sí? Entonces se actúa con el corazón, se vive con el corazón. De alguna manera esto afecta, creo, porque tú sabes, cuando se le pone el corazón a todo, las cosas muchas veces afectan, ¿sí? Y creo que es lo que más me gusta. La cultura latinoamericana es muy rica en una cantidad de cosas. Música, tenemos las músicas tradicionales indígenas, la música que digamos que el negro trajo de los países. Hay una riqueza inmensa en Latinoamérica y que digamos, el afrolatino la ha vuelto suya. Y de ahí que hemos inventado la cosa llamada música afrolatina, ¿sí? Y entonces tenemos una riqueza musical, literaria, cultural, gastronómica. Hemos hecho muchas cosas en la comida, ¿sí? Entonces yo pienso que tenemos muchas riquezas en Latinoamérica. Vale la pena conocer y eso a mí me encanta, me gusta. Me gusta la alegría, no solo la colombiana, sino latina. Lo que no me gusta, digamos, hablemos de Colombia, no me gusta, digamos, la política colombiana no me gusta. Los nuevos sistemas políticos me parecen, digamos, mucha corrupción, y eso es lo que más nos inunda, la corrupción. Creo que de las cosas, yo amo a la cultura colombiana, yo amo a la gente colombiana, porque por el alma que le pone a todo, porque es gente pujante, gente guerrera, pero detesto, es decir, odio, realmente odio los sistemas políticos, digamos, el pensamiento del rico colombiano. Creo que eso es en el mundo entero, de esclavizar y subyugar a las clases menos favorecidas o a la clase obrera. Y sobre todo que usan la trampa y la corrupción para, para conservar el poder y para seguir oprimiendo al otro. Entonces, detesto aquí del país, detesto la corrupción, el narcotráfico, que nunca se ha acabado. Parece que hubiese acabado, pero sigue. Entonces, solo en este punto, solo la noticia baja un poco, pero el narcotráfico continúe como normal o continúa. Wow. El narcotráfico sigue y ahorita el problema es que el narcotráfico ahorita está en el gobierno. Es así de sencillo. ¿Sí? Es decir, el narcotráfico sigue ahorita, pero en el poder. Eso es todo. Entonces se oculta mucho más fácil, pero nunca ha dejado de haber narcotráfico aquí. Porque en las noticias de los... Las noticias, digamos, si el narcotráfico entra a los medios de comunicación y se apodera de los medios de comunicación, pues lógico, él no se va a delatar a sí mismo. Entonces lo que hizo el narcotráfico fue ocupar el poder y controlar todo. Eso es lo que pasa. Entonces creo que son las cosas que odio de mi país, que es la corrupción y la corrupción tiene que ver con toda la cantidad de narcotráfico, la violencia, pero la violencia se ha vuelto sistemática, es decir, el mismo sistema, aquí se firmó un acuerdo de paz, pero el mismo gobierno se ha dedicado a destruirlo, es decir, el gobierno anterior firmó un acuerdo de paz con las guerrillas, pero el que siguió decidió destruirlo porque es un negocio tener guerrilla, es decir, aquí la guerra es un negocio. Entonces, si hay violencia y si hay guerra, es el supernegocio. De hecho, es como decir que las empresas que hacen armas están haciendo campañas para la paz. Es una ilusión, es una tontería, ¿sí? Entonces,
vender armas es un negocio, por lo tanto la guerra seguirá siendo un negocio. Entonces, la guerra no conviene que se acabe, por lo tanto la promueven porque las industrias de, de armas es grandísima, ¿sí? Entonces, conviene tener guerra. Y Sí, esa es la eso es, realidad. Y no solo la realidad de Colombia, creo que es la realidad del mundo. exacto, eso es lo que yo quería decir. La guerra es un negocio para todas partes del mundo. Y también es una decisión normalmente de los goberneros. Los goberneros deciden, ok, vamos a tener la guerra o vamos, no. Todo es como un juego. Y la gente le sufre, perdón. Todo el país sufre, la gente, sobre todo la gente humilde, la gente, digamos, Sí. que no está en la gente que está fuera de la élite sufre, porque aquí todo el mundo sufre. Mm, Clase media alta, clase media baja, clase cero, todo el mundo sufre, sí, ¿sí? eso. Ok, ay, 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 es una conversación muy profunda y buena. Ok, entonces, una pregunta y después otra pregunta, pero son conectadas. La primera pregunta es para clarificar. ¿Tú sabes de la experiencia negra de los Estados Unidos? He, he leído, he leído Ok, bastante, de ok, hecho, en el, entonces la pregunta es, hay similaridades o semanas, no sé la palabra es correcto, pero la experiencia negra para mí en los Estados Unidos es similar, ¿piensas, de la experiencia negra en Colombia? ¿Qué piensas? bueno, algunas cosas cambian, algunas cosas creo que cambian en la historia. De hecho, alguna vez me dediqué a leer William Faulkner, porque William Faulkner habla un poco de la esclavitud en los Estados Unidos, del sur de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Sí. hay algunos registros creo que podría rescatarse. En cuanto, mirando en la historia, hay que saber también, los negros norteamericanos fueron conquistados o colonizados, como sea, esclavizados por, por, por otras corrientes, digamos corrientes religiosas, pero corrientes cristianas protestantes, ¿no? ¿Sí? Pero la esclavitud de igual manera fue promovida por la religión, ¿sí? Entonces, yo siempre he dicho, el enemigo más grande del negro es la religión, es decir, es el Dios de los europeos, ¿sí? Mm. No sé si tú eres cristiana, pero yo crecí en el cristianismo, yo No, crecí. no, yo era, pero ahora no, porque es una manera, como has dicho, y creo que una cosa es que muchas negras aquí no comprenden que, mira, por la religión, el jefe dijo a nuestra gente, ok, necesitas ser un buen esclavo y eso es lo que Dios quiere. Mira a los scriptures, para mí no comprendo, pero creo que mucha gente aquí no sabe o no quiere saber porque están tan cerca de la religión y para saber la realidad es destruir su vida. Exactamente. Entonces, la historia en última viene siendo casi la misma, pero yendo mucho más al fondo, el negro en Latinoamérica básicamente fue esclavizado por Roma, por la religión tradicional, y en los Estados Unidos fue esclavizado por los anglicanos, o digamos los protestantes, o la iglesia pues que venía más de Inglaterra, por esos lados, por los lados anglos pues. Entonces, de alguna manera al negro norteamericano se le permitía leer la Biblia, pero la tradicional no leían la Biblia siquiera, ¿sí? Entonces, eso marca una diferencia enorme porque eso hace incluso que hasta la música cambie. Pero el racismo, yo creo, en el catolicismo se hace mucho más sistemático, digamos, por el concepto de que el catolicismo pensaba que el negro no tenía alma. Bueno, el inglés también, pero en el catolicismo estaba mucho más marcado. Entonces, tenías que creer
en el Dios de la manera que ellos decían que tenías que creer. Y bueno, ya la subyugación viene en todos los niveles. Yo creo que todas las religiones usan lo mismo. Pero ya en un nivel más moderno, de alguna manera, el negro en Colombia, sobre todo yo digo por mi experiencia donde yo vengo, el negro se dedicó a estudiar mucho más, ¿sí? Entonces, el negro encontró en el estudio y en el conocimiento una forma de salir, ¿sí? Entonces, la revolución que de alguna manera tuvimos los negros en el Pacífico colombiana, la encontramos en los libros. Entonces, el negro se dio cuenta, por ejemplo, hubo un tiempo en que los mejores matemáticos del país salían del Pacífico, ¿sí? Porque el negro era muy bueno en las matemáticas, en los números, en las ingenierías, en la medicina. Y nosotros descubrimos no es tanto descubrimos, pero nos dimos cuenta que por ahí era nuestra revolución. Y entonces nos dedicamos más a lo académico y de esa manera el negro de pronto en Colombia poco a poco gradualmente ha venido ocupando espacio. No hemos tenido un presidente negro como, digamos, un presidente negro abiertamente, digamos, constituido o reconocido como Estados Unidos teniendo a Obama, ¿sí? Pero hemos venido poco a poco ocupando posiciones y las generaciones, digamos, modernas, las nuevas generaciones han venido ocupando, uniéndose y trabajando más unidos para, de alguna manera, ir escalando en el poder o al menos dominar o tener un nivel en nuestra sociedad. Pero el racismo sigue vigente, es decir, Colombia es un país racista. Y no es de esconderse de que no hay racismo. En Colombia hay racismo. Ahora, si vives en Bogotá, peor. Bogotá es de las ciudades más racistas, creo que existen en Latinoamérica. ¿Sí? Pero de alguna manera hemos venido contrarrestando, pero la forma en que le hemos venido haciendo es más en lo académico. Es decir, yo pienso que, yo siempre he dicho, al enemigo se derrota dándole un golpe en la cabeza, pero no un golpe físico, sino un golpe intelectual. ¿Sí? Sí, Entonces, esa era una pregunta que yo tuve también. ¿El racismo es sutil o obvio? el ritmo aquí no es tan obvio, digamos, pero es más sutil, pero se siente. Digamos, en la ciudad donde yo vivo, en Cali, hay racismo. Y pensando que Cali es la segunda ciudad de Latinoamérica con más población negra, después de Sao Paulo. Es decir, Sao Paulo tiene la población afrodescendiente más grande en Latinoamérica, después sigue Cali, la ciudad donde yo estoy. La población afrodescendiente es inmensa. De hecho, yo vivo en una zona de la ciudad que es 80 o 90% afro. Qué bonito. Así que si alguien va a venir a Cali, tiene que ir al distrito que le llaman. Es una población afro. De sus primeros habitantes vinieron del Pacífico, algunos a buscar mejores oportunidades, otros se vinieron azotados o traídos por la violencia, huyendo a la violencia, el desplazamiento forzado que existió en el Pacífico colombiano. Pero esta zona es muy afro. Entonces, la mayoría de mis amigos que vienen o mis amigos cuando vienen a Colombia, a Cali, a visitar, les digo, pero se quedan por allá en un hotel, los lugares turísticos, pero si eres negro, tienes que ir a la zona donde están los negros, donde se vive la cultura afro. Entonces, venir a Cali tienes que visitar los barrios negros. Nosotros Sí. le decimos the hood, ¿sí? Comprendido. Ok. Pero hay Entonces, algo más que quieres, perdón, era algo más que quieres mencionar de la semejante es la palabra, ¿cómo se dice? la Sí. similitud. Ok, similitud entre las experiencias en tu país y mío, o no, no hay más. Bueno, hay muchas cosas similares, muchas cosas cambian, pues yo creo que por contexto, pero resumiendo, digamos, a la sociedad racista, yo creo que estamos en una igual condición. Vivimos en países Ujú. altamente racistas.
¿sí? Otra pregunta, y perdón, no tenemos mucho tiempo más, pero tú tienes conversación tan profunda. Um, ¿Cómo son sus relaciones ahí con la policía? ¿Ustedes tienen miedo de la policía? ¿No llaman a la policía? Últimamente, en el gobierno en que estamos, hay, digamos, mala relación con la policía porque el gobierno está usando la policía para asesinar ciudadanos, ¿sí? O sea, tenemos prácticamente una dictadura en Colombia y esa dictadura ha tomado el poder policial. Entonces, digamos, la policía pasó a control absoluto del presidente. Entonces, la policía mata blancos y negros, no importa. Bueno, aquí no tenemos blancos, tenemos mestizos y negros, ¿sí? O sea, no luchamos contra la cultura blanca de los Estados Unidos, porque aquí en Latinoamérica no hay blancos, en Latinoamérica hay mestizos, que es diferente al blanco de los Estados Unidos, ¿sí? Pero el mestizo se cree blanco, que ese es lo peor, ¿no? Bueno, algunos. Pero no tanto le tenemos miedo a la policía, ¿no? Se enfrenta, pero hay muchos casos donde policías han asesinado personas, no solo negras, mestizos, ¿sí? Y básicamente porque creen, pero más que todo porque creen que tienen el poder por ser policía. Pero la disputa básicamente se da porque los policías salen de nosotros, los policías salen de nuestro estrato, de nuestra clase económica. El policía no pertenece a la burguesía, el policía no viene de una familia rica, el policía viene de una familia pobre y entonces el policía va y suprime a sus propios hermanos. Y independientemente si son negros o blancos, el policía negro suprime a su hermano negro, ¿sí? Porque está obedeciendo órdenes de su verdugo, ¿sí? Entonces, pero básicamente porque aquí en Colombia, yo creo que en Latinoamérica, la gente se hace policía porque no hay más oportunidades. Sí, porque un policía no es que realmente gane dinero como para decir yo soy poderoso, no. Normalmente aquí te haces policía porque no tienes más nada que hacer, es decir, es la última opción, ¿sí? Y ser policía es fácil, decir, simplemente, nosotros normalmente decimos, para ser policía lo único que necesitas es no tener cerebro y ya, con eso sales, ¿sí? Pues es igual aquí, para nosotros, pues nosotros, pero nuestro país, ellos solo entrenan por 6 meses, creo. Y solo es necesario tener un diploma de high school. Nada Lo mismo, más. aquí es Nada igual. más. De hecho, Nada es más. decir, los policías, digamos, educados, tienen que hacer otra carrera que se llaman oficiales. Se llama, es decir, estudiar para, no me acuerdo, pero son oficiales de la policía que pueden llegar a general, coroneles, son rangos altos, pero para eso sí necesitas ser muy inteligente y tener mucho dinero, ¿no? Porque eso cuesta, es una carrera casi universitaria. Pero los policías que son los que maltratan a la gente son vulgares, como de hecho no necesitan ser ni inteligentes, ni pilas, ni leer, ni... De hecho, cualquiera que lee y estudia no será nunca policía. Porque realmente muchas veces eres policía porque te da pereza estudiar. ¿Sí? En este país, cualquiera que ama el estudio, estudia. Porque las universidades públicas te ofrecen la oportunidad de estudiar. Es decir, yo estudié en universidades públicas y no tenía dinero, vivía en una ciudad que no era la mía y pues aquí decimos, estaba arrancado. Arrancado es que estaba pobre, ¿sí? ¿Sí? Pero me propuse estudiar y tener buenos niveles, digamos, académicos y logré entrar a una universidad pública, que la universidad pública no entras por dinero, sino por capacidad intelectual o por buen rendimiento.
Y entonces yo logré hacer 2 carreras en una universidad pública, pero fue básicamente porque me gustaba estudiar. ¿Sí? Oh, perdón, Juan, solo tenemos 10 minutos más, 10 minutos más. Tengo 2 preguntas más y al fin tú vas a decir a la gente cómo ellos pueden seguirte, tú en YouTube, etcétera. Ok, 2 preguntas más. Tu apariencia es para mí tan bonito, tu afro, tu piel, un marrón profundo. Y estábamos hablando de la cultura de la negra, el racismo, todo eso. Ahí ahora, cómo la gente negras y otras te reciben, pues especialmente con el afro. Quiero clarificar, porque ahora en los Estados Unidos tener afro, locks, pelo natural, por fin es algo bueno, positivo en la comunidad negra. Antes en la comunidad negra, 10, 20 años era un problema entre nosotros, pero ahora está bien. ¿Cómo está cosas como así ahí, especialmente con el pelo? Cuando para tú tener pelo como así, ¿es un problema para gente o normal? ¿Me entiendes? Eh, sí, aquí se ha vuelto aquí ya creo que el negro ha empezado a aceptar su condición de negro y a reconocer que esto es lo que somos, nuestro pelo es así y lo amamos así. Entonces, mucha gente ha dejado, por ejemplo, la negra ya se corta su pelo así a cráneo, se corta el pelo o no se lo alisa más. Muchos ya empiezan a usar dreads y toda la cantidad de cosas o delos, como llamamos aquí. Y la naturalidad del negro ha empezado a surgir bastante, es muy aceptada. De hecho, se ve un poco casi anormal cuando la mujer negra se alisa el pelo. La miran así como que quiere ser blanca, ¿verdad? Entonces, en las comunidades negras se ve normal. De pronto hay gente tradicional que todavía quiere conservar esas cosas de, de querer ser lo que no somos. Alguna vez yo fui, una anécdota, yo una vez fui a, a una entrevista de trabajo, era en un colegio, digamos, de ricos, y yo tenía mi pelo mucho más alto, tenía el pelo así, bien afro, bien grandote, y yo presenté mis exámenes y me dijeron, muy bien, calificas para el trabajo y muy bien. Y luego me dijeron, ¿y te cortarías el pelo? Yo dije, pues yo necesitaba trabajar y yo me corté el pelo. Pues no me lo corté tanto, pero me lo corté un poquito. Es la única cosa en la vida que yo me arrepiento de haber hecho. Yo he hecho tantas travesuras y tantas cosas en la vida, jamás me arrepiento de haberla hecho. Lo único que yo me arrepiento en la vida es haberme cortado el pelo. Desde ese día dije, jamás me cortaré el pelo por trabajo, porque eso es lo que yo soy. Yo soy negro. Entonces, aquí se acostumbró a que el negro debería tener la cabeza shaved, como rapada, ¿sí me entiendes? Porque así era como el negro se veía bien. Pero hoy nos damos cuenta de que somos esto es nuestro pelo y esto es natural y esto es lo que somos y debemos aceptarnos como tal. Y eso hoy día en Colombia se ha visto muy aceptado. Yo salgo con mi pelo, yo no me peino, siempre tengo mi pelo así, a veces me lo recojo, me hago una cola acá atrás, ¿sí? Pero, o a veces una amiga me peina, me hace, aquí le llamamos Trenzas, trenzas, trenzas. yeah. Me hago una cantidad de cosas. Una amiga que da locura y me hace cosas en la cabeza, pero no es que yo me las haga. Y somos bien aceptados. Ya vestimos nuestra propia, por ejemplo, esta es mi marca y yo hago una campaña contra Nos la comunidad. están, un poco más, nos están matando. Nos están matando, pero es la comida chatarra, ¿no? Ok. Sí, nos están matando. ¿Y qué? Pero esto es Ok, por la comida. estamos matando qué? Nos están matando. Estereotipos. No, nos están Oh, we're matando, pero killing es la us. comida. Sí, Look at that. ok, sí. Ellos matan a nosotros. Nos están matando, pero es hamburguesa, soda. Oh, con las cosas horribles para la salud. Ah, Exactamente. venga, lo tengo. ¿Sí?
Sí. Esa es. Entonces, Eso es la verdad global, es una verdad global en todo entonces, el esta es mundo. mi campaña y esta marca se llama Melanina. Esta es la marca Melanina. Okay. Ok, dos cosas más. Tenemos No te la tengo. 5 minutos. Bueno, entonces, sí, esa es. Ok, díganos 2 o 3 palabras o expresiones colombianas. Enséñame y todos de nosotros. ¿Me escuchas? ¿Me entiendes? Hello? Oh, man. We're running into the same problem from yesterday. Hold on, everybody. Juan, ¿me escuchas? Ya te escucho, ya te escucho. Ajá. Díganos 3 expresiones o palabras colombianas. Enséñame. Quiero entender latino colombiano. Bueno. Perdón, español colombiano. Ay. Ok. Bueno, expresiones colombianas. Yo creo que te voy a decir expresiones más chocuanas, más afrocolombianas. Ok. ¿Sí? Entonces, en el Chocó usamos un término. Decimos bochinche. Ochinche. Bochinche. 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 Ajá. Decimos bochinche. Bochinche es escándalo, bulla. Cuando los negros nos reunimos, le llamamos hacer bochinche. Es que nosotros ponemos música, hablamos duro, hacemos música, cantamos, comemos, bailamos, nos abrazamos y no paramos de reír todo el tiempo. Entonces, mucha bulla. Y a eso le llamamos un bochinche. Así que mi mamá y mi abuela siempre me dicen que yo soy muy bochinchero. ¿Sí? Entonces, pero eso también, pero en otras ciudades, en otras partes de la ciudad, bochinche se le llama gossiping. Sí, eso es ¿Sí? lo que dice Google. Es la primera cosa Exactamente. yo vi. Pero Gossip. la que es más, creo que más chocuana, más del Pacífico, se llama corrinche. Está muy cerca. ¿Sí? Pero realmente, bueno, bochinche está más ligada al gossiping, como la gente se reúne hay un chisme, ¿sí? Sí. La más chocuana es corrinche, que es básicamente la bulla, la comida, la música. Usamos aquí los tambores tradicionales del Pacífico, que son unas tamboras de cuero, pum, 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 pum. Y eso la gente baila, ¡ey, corrinche! Entonces, Ok, perdón. Entonces, para clarificar, bochinche para ti y tu pueblo es más o menos una reunión. es una reunión, pero mucha bulla, una reunión de negros, pero normalmente de negros. Un corrinche tiene que ser, es solo de negros, normalmente. No hay un corrinche de blancos o de mestizos, es de negros. Si te dicen, Gotcha. vamos a ir a un corrinche, es negros, porque hay bulla, comida y todo. ¿Sí? Entonces, la palabra bochinche, la palabra corrinche, aquí en la ciudad usamos una palabra que es parce. Parce es como decir dude, buddy. ¿Sí? Entonces usamos parce. Hey, parce, ¿bien o qué? Parce. Ajá. Ok. Borinche, parce. O es bochinche, sorry. Bochinche, Bochinche. parce. Ok. ¿Sí? Okay. ¿Cuántas son? ¿3 o 5? Uno más. Una más. Bueno, en el Chocó hay una expresión que usamos los negros, que todo el mundo que escucha eso sabe que eres del Chocó. Aquí en Chocó usamos una expresión que se dice, te digo pues. Te digo pues. Te digo pues. Te digo pues, es como muchas veces, la verdad no sé cómo, es única, pero es muchas veces cuando decimos, muchas veces en inglés, cuando algo pasa uno dice,
¿Sí o no? Ese como ve, algo está pasando por ahí, uno dice, En el Chocó decimos, te digo pues, ¿sí? Te Pero digo, normalmente pues. es cuando quieres hacer, cuando quieres armar quieres chismear, nomás se usa para, cuando estás hablando con alguien y algo no te gusta o algo es dudoso, como que yo no te creo, como que I don't trust you. ¿Qué? Ay, ay, I don't ay. believe you. Uno dice, te digo pues. Pero la Ok, cara, ¿no? Porque hay que poner cara de negro, así como que, te digo pues. ok, tenemos, te digo, pues, parce, bonchiche. Corrinche. No es bonchiche, bonchiche. Bochinche. Bochinche y corrinche, ok. Ahora soy colombiano. ¡Tará! Ok, vamos a terminar aquí, Juan. Era una entrevista muy divertida, muy profunda, llena de conocimiento. Gracias a ti. ¿Cómo las personas pueden seguirte y saber más de ti y lo que haces? Bueno, en el canal de español aparezco como Hablo Español, pero creo que hay varios canales que aparecen con Hablo Español, así que no es tan fácil conseguirlo. Pero bueno, yo creo que tú ahí pondrás el link, no sé. Hablo Español, pero ya en las redes sociales con mis ideas locas y donde produzco contenido social y todo eso, aparezco como Le Urrutia. Urrutia es mi apellido. Le es francés como el Urrutia o de Urrutia, pero aparece como L apóstrofe Urrutia. Y así me consigue. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias otra vez a ti, a los espectadores. Ojalá que disfrute la entrevista y nada más. Buenas noches. Well, no es la noche. Buenas tardes, Juan. Hasta luego. Bueno, Tacha, un abrazo. Gusto saludarte y estar aquí contigo. Saluda pues a todos y nos vemos en Igual. una próxima oportunidad. Sí. Abrazos. Besos también.